Ahí está, ahora Ahí sí. está. Bueno, mi nombre es María Celia Vieira, junto a Sandra Leal, somos coordinadoras del dispositivo territorial del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 15. Dispositivo territorial apunta a poder articular entre el Colegio de Profesionales de Psicólogos y la comunidad, tanto con la llegada directo a los vecinos, a los ciudadanos, como también a las otras instituciones, ¿no? Y poder conversar y que circule las problemáticas que nos interesan a todos en relación a lo que nosotros como profesionales podemos traer como una mirada, una lectura, pero que en realidad es necesario conversarlo, hacerlo que circule, ¿no? Hacer transitar para poder ir construyendo un nuevo conocimiento sobre lo que está apareciendo. En este caso, la temática tiene que ver con el uso, ¿no? de los entornos digitales y creo que por ahí las diferencias de generación, ¿no? O sea, padres, adolescentes, en este caso veo muchos profesionales interesados en la temática, ¿no? Poder compartir que también hay una diferencia, ¿no? De generación, una nueva generación. Y bueno, por eso convocamos, no sé si convocamos o charlamos con Silvana, que es coordinadora de la Comisión de Entornos Digitales, Salud Mental y Entornos Digitales del Colegio de Psicólogos, para armar esta charla. No sé, Sandra, si querés agregar algo más. Bienvenidos. No, me parece que no, no mucho más. La verdad que agradecerle a Silvana que haya hecho también este contacto con Soledad y que podamos tener esta oportunidad, porque la verdad que es una temática muy, muy actual y cuando íbamos convocando para esta charla, la verdad que veíamos el interés que había y que se despertaba por toda esta cuestión. Así que no, no mucho más que eso, me parece que ya podríamos empezar. Gracias. Bueno. Bueno, yo voy a hacer la presentación oficial de Soledad. Bueno, Soledad desde la Comisión de Salud Mental en Entornos Digitales, en colaboración con el dispositivo territorial de San Isidro y Vicente López, del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 15. Te damos la bienvenida a vos y a todos los participantes de este conversatorio sobre Entre pantallas y cuidados, estrategias para acompañar adolescencias y prevenir violencias. Bueno, eh, Soledad es licenciada y es profesora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, con formación de posgrado en educación sexual integral, convivencia y mediación escolar. Realiza informes periciales y educación inclusiva. Se desempeña como docente universitaria y de posgrados, integra el Departamento de Orientación Escolar del Instituto Vélez Arfiels y dirige un postítulo en prevención y abordaje de grooming. Es miembro de Raíces y capacitadora independiente en temáticas vinculadas a ESI, derechos de niños, niñas y adolescentes y violencias digitales. Es coautora de libros sobre violencia sexual y digital contra niños, niñas y adolescentes y autora del informe Grooming. Participa como divulgadora en medios de comunicación y como disertante en eventos nacionales e internacionales. Así que, Soledad, este espacio todo tuyo y la verdad que agradecemos un montón que nos des un ratito de tu tiempo, que sé que estás a mil y bueno, nada, muchas gracias por contar con tu presencia hoy. Bueno, bueno, muchísimas gracias en principio por la invitación y como digo, siempre que tenemos la oportunidad de compartir espacios, digo, si hay algo que agradezco, por supuesto, es que me inviten, pero sobre todo que desde los diferentes espacios se habiliten estos encuentros, estas oportunidades, ¿no? Para poder pensar, para poder ponerle palabras a esas situaciones que sabemos que están, pero no siempre sabemos ni siquiera cómo nombrarlas, ¿no? Muchas veces, incluso cómo prevenir, cómo intervenir. Entonces, el poder encontrarnos para pensar conjuntamente, creo que es la herramienta más potente que tenemos en materia de prevención. Así que desde ya agradecer, sobre todo por esa oportunidad que nos brindan. Bueno. Gracias por la presentación también.
la idea de este ratito de conversatorio. Yo siempre preparo un montón, en realidad no sé si me gusta hablar o si me cuesta ser más breve, pero la idea es que hoy se puedan llevar algunas cosas, no un montón porque es un conversatorio de un ratito, pero sí que se lleven algunas informaciones importantes, que se lleven algunas herramientas, pero sobre todo que nos llevemos, porque yo sigo aprendiendo con cada encuentro que compartimos, por supuesto, que nos llevemos preguntas, porque solamente desde la pregunta es de donde vamos a poder realmente poder pensar qué le puede estar pasando a un chico, qué puede estar necesitando, qué puede estar sintiendo. Cuando alguien cree que ya se las sabe todas, y esto me canso de repetirlo, o no me canso de repetirlo en realidad, cuando uno cree que ya se las sabe todas, es el momento en el que cerró toda posibilidad de ver todo lo nuevo que sigue sucediendo, y particularmente en una era digital donde la tecnología avanza a una velocidad enorme, ¿no? Y trae consigo un montón de nuevos desafíos o de desafíos ya conocidos, pero que al tener otras características se nos escurren, se nos escapan, como fueron inicialmente las apuestas virtuales. Y arranco por ahí, aunque traje una presentación, porque hablamos muchas veces de riesgos, de violencia. Nosotros hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que tiene que ver con las violencias y los cuidados, ¿no? En la prevención, en la corresponsabilidad, pero siempre pongo un ejemplo que me parece fundamental. Hasta después de la pandemia, cuando los chicos en las escuelas nos contaban que se habían quedado toda la noche, que se habían dormido tarde, uno decía, seguro te quedaste con el celular, con la computadora, jugando a los jueguitos. Pero incluso después del Mundial, donde no de este, del anterior, donde las publicidades de apuestas empezaron a invadir cada momento durante los partidos y en los intervalos, en las propagandas, eh, incluso en ese momento no llegamos a identificar que ahí se estaba instalando y se estaba gestando un riesgo que en realidad ya era inminente. Un día, estando en una de las escuelas, uno de los chicos, mejor dicho, un día escuché a una profesional que súper recomiendo escuchar y seguir, que se llama Débora Blanca, que es especialista en ludopatía y particularmente se ha abocado en los últimos años a la ludopatía digital. La escuché hablar a ella y contar y explicar, y ahí fue donde dije, qué bueno poder tener encuentros y espacios como este que estamos teniendo hoy, donde tenemos, perdón, donde tenemos la oportunidad de conocer o escuchar cosas que a lo mejor estaban ahí, pero no las habíamos podido como tomar, apropiarnos de esas cuestiones. Después de haber escuchado a Débora, una tarde en una de las escuelas estaba en una entrevista con un adolescente y comentó que se dormía, por eso no venía al colegio. Comentó que, bueno, que se quedaba con la computadora. Comentó que había perdido el interés por actividades que antes disfrutaba, compartía, incluso por cuestiones deportivas que practica, por, digamos, el deporte que practicaba. Y entonces, en lugar de preguntar lo que preguntaba siempre, decidí hacer otra pregunta, pero más que pregunta fue como una afirmación, para evitar como el dedo acusador o que el chico se pusiera a la defensiva. Y entonces mi pregunta fue, ¿y te da plata? Digo, porque muchos están participando de algunas actividades que a veces les da plata. Digo, ¿a vos eso te está generando algún rendimiento? Digo, porque si te hace dejar el deporte y si te hace... Entonces me dijo, y sí, la verdad que sí, estoy ganando plata. Y nos pusimos a charlar.
un chico que estaba iniciando una cuestión, un consumo problemático. Al día de hoy, Silvia decía hace un ratito que trabajaba en adicciones y hacía foco en esta cuestión actual, porque hoy estamos hablando de nuevas modalidades de adicción. Estamos hablando de adicciones que no tienen en realidad sustancia, pero sí tienen objeto. Y entre esas adicciones, hoy tenemos que reconocer dos: la adicción a las apuestas virtuales, la ludopatía digital, y la adicción a la pornografía, porque porque al igual que las prácticas, antes sabemos que la adicción al juego, la ludopatía, no tiene sustancia, pero tiene un objeto, ¿no? Con el cual se genera esa conducta adictiva. Lo que generan los contenidos, ¿sí?, que circulan en Internet, en particular estos como los de las apuestas virtuales, ¿no?, que es un sinfín de estímulos y de recompensas o promesas de recompensa, que lo que hace es activar el circuito dopamínico, ¿sí? Nuestro cerebro libera esa sustancia que se conoce como la sustancia de la felicidad, de la alegría, de la excitación. Esto es lo que genera y hace que eso que quizás fue una práctica, fue un participar como un juego, se empieza a convertir en una necesidad donde los chicos, particularmente los varones, empiezan a sentir que no pueden dejar de apostar, aun cuando no pueden dejar de perder plata y de endeudarse. La pornografía está generando lo mismo, con efectos que estamos viendo en los consultorios realmente muy, muy graves, entre ellos promoviendo la cultura de la violación, donde estamos encontrando en las escuelas, en los viajes de egresados, en los consultorios, cada vez más situaciones de abuso entre pares. La pornografía está generando más consecuencias, no solo la anulación del consentimiento, está generando consecuencias a nivel social, a nivel de poder encontrarse con una pareja, a nivel de poder mantener relaciones sexuales, de poder disfrutarlas, y además está imprimiendo sobre los hombres en particular exigencias que muchas veces son imposibles de cumplir, porque la pornografía, que en realidad, en el mejor de los casos, es una ficción, ¿no? Son actores que firman un contrato, que saben lo que están haciendo, que van a recibir un sueldo por ese trabajo. Esa ficción, en realidad, es presentada para los adolescentes. Y les voy a decir algo más grave: no solo acceden los adolescentes. Desde los 8 o 9 años, los chicos hoy están teniendo acceso a la pornografía. Y si vieran los contenidos a los que acceden, ustedes dirían: ay, Soledad, ¿cómo nos mostrás esa imagen? Es importante saber qué es, digamos, lo que están viendo, a qué están accediendo los chicos y las chicas, porque el impacto que eso genera es imposible de imaginar si uno realmente no sabe con qué se están encontrando. Entonces, la primera herramienta que nosotros tenemos que tener para poder cuidar a los chicos y a las chicas es la que tiene que ver con el acompañamiento, con el poder eh, brindarles un dispositivo, si así lo decidimos, estableciendo pautas, pensando de qué manera le vamos a ir dando la libertad y la autonomía progresiva, como lo hacemos con el resto de las libertades, permisos que les vamos dando paulatinamente a los chicos y a las chicas. Voy a compartir pantalla, así, a ver si me permite. Sí, ahí está.
Y antes de adentrarnos en los contenidos, si bien arranqué sin pasar la presentación, les quiero preguntar a ustedes, les pido si lo pueden, o activan el micrófono o lo comentan por el chat rapidito. Para ustedes, ¿lo virtual es real? Les doy tres opciones. Sí, no, a veces. Las leo y las leo. Anímense que no va con nota. A veces, sí, a veces, sí, no. ¿Quién más se anima? Lo virtual es real. Ok, a veces, no. Bueno, bien, sigo leyendo. A veces. Bien, les cuento que en general, cuando compartimos estos encuentros, suele haber una conciencia de que lo virtual tiene impacto, ¿no? Que genera consecuencias. Entonces, si bien hoy aparecieron las respuestas de no, lo virtual no es real, en la mayoría de las capacitaciones o encuentros que comparto, ya sea con adolescentes, con docentes, con profesionales, con familias, no importa con quién, el mayor porcentaje de respuestas a si lo virtual es real es a veces. Y entonces yo les quiero pedir que piensen conmigo en un ejemplo que voy a poner. Eh, Si tienen un hijo, una hija adolescente, si tienen a algún adolescente en la familia, y si no lo tienen, si se lo pueden imaginar, porque a lo mejor hay algún adolescente cerca y un día lo tienen que cuidar ustedes, y entonces imaginemos que ese adolescente que está a nuestro cuidado, que es nuestra responsabilidad y que además es un adolescente al que queremos mucho, como un hijo, eh, sale de casa porque se va a ir a encontrar con los amigos, ¿no? Ahora son 19:54, a las 8:15 se encuentra con los amigos, entonces sale solo porque, bueno, ya tiene autonomía y uno le dice, bueno, cuando llegás avísame. ¿No? ¿Se imaginan esta situación? Quizás si hubiese más cámaras prendidas o si viera más, ya alguno estaría sonriendo porque ya decir cuando llegues avísame, quizás ya empieza a generar algo ahí. Ok, sabemos que 8:15 tenía que llegar con los amigos. Sabemos que en general no nos avisan rápido los adolescentes. Entonces, 8:20, 8:25, le mandamos un mensajito y le ponemos, ¿todo bien? ¿O llegaste? Eh, dej- Dejamos el celular porque sabemos que no nos va a responder inmediatamente, porque los chicos tienen el celular en la palma de la mano 24/7, excepto cuando le escribimos nosotros. Quizás me pasa solo a mí. Eh, entonces, vamos a mirar el celular, le mandamos un mensajito no muy largo, porque si no, no nos lee, como un i, ¿no? Una cosa así. Eh, y en realidad sabemos que no nos contestó cuando llegó. ¿Por qué? ¿Qué suelen decir los chicos? ¿Por qué no nos contestaron? ¿Qué dicen? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿O qué escuchan decir a los adolescentes? A Estaba ver, ocupada. me olvidé, me colgué, ahí está. Ahí se me fue el nombre. Creo que es Mariela. Bien, me colgué, dicen los adolescentes. No, entonces no sabe que los chicos se cuelgan y bueno, entonces le mandamos el mensajito, le pusimos, y llegaste, todo bien. Vamos al ratito, volvemos a mirar y vemos que en la pantalla no tenemos la notificación de que el mensaje, de haber recibido un mensaje. Bueno, igualmente abrimos el celular, abrimos el chat y nos encontramos con que el mensaje no tiene la doble tilde celeste como tenían los otros mensajes. ¿Qué significa eso? Que no lo leyó, por lo menos. Que no leyó. Tampoco tiene la doble tilde celeste. Ay, perdón, la doble tilde gris. Quiere decir que si tiene una sola tilde gris, el mensaje no le llegó. Y entonces, si estamos esperando que el adolescente nos avise que llegó a un lugar, no nos avisó, bueno, capaz que se colgó, pero le mandamos un mensaje y no lo leyó, no lo recibió.
¿qué hacemos? ¿Qué empezamos a sentir? Yo siempre digo, pues me ha pasado con mamás que me dicen, ay, yo ya me desespero, llamo a la policía. No, espera, digo, ya no nos desesperemos tan rápido. Tenemos otras opciones, por ejemplo, llamarlo por el teléfono de línea, llamar a alguno de los amigos para ver si está con él, ver si tenemos la ubicación, mandar un mensaje de texto. Llamamos por teléfono a su línea y nos dice que el celular al que queremos llamar se encuentra, al que estamos llamando se encuentra apagado o fuera del área de cobertura. Cecilia creo que dijo me muero o algo así. Leí bien. Bueno, ¿qué nos empieza a pasar? Nos empezamos a desesperar, ¿no? Empezamos a pensar que, bueno, se quedó sin batería, se quedó sin señal, le robaron el celular, le pasó algo y vamos como escalando hasta que logramos tener una respuesta o agarramos, nos ponemos la campera y salimos a buscarlo, ¿no? Todo esto que pudimos sentir fue a través de la virtualidad, fue por un mensaje que mandamos y nos llegó, fue por un mensaje, por una respuesta que no nos envió. ¿Y esto qué nos muestra? Que la virtualidad, que lo virtual es un medio a través del cual nos comunicamos y eso que sucede a través de la virtualidad genera efectos, como pueden generar efectos cuando nos postulamos para un puesto de trabajo o rendimos un examen y nos avisan por mail que nos fue muy bien, nos felicitan, ¿no? Y la emoción que uno siente, si el jefe de cátedra nos dice, qué excelente tu trabajo, fue un placer leerte, ¿no? Uno dice, wow, qué lindo que te digan eso. Y esa emoción reci- por un mensaje recibido, la sentimos. Es real la emoción. Con lo cual, de donde vamos a partir es de reconocer que lo virtual es real porque es un medio a través del cual nos comunicamos con fines informativos, con fines de capacitación, con fines laborales, pero también esa comunicación puede tener una intencionalidad delictiva, una intencionalidad violenta. Y por otro lado, la virtualidad es un entorno, es un territorio donde tanto los niños, las niñas y adolescentes como nosotros, personas adultas, realizamos múltiples actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, en este momento nos estamos encontrando en un espacio que es virtual, ¿sí? Y estamos compartiendo este conversatorio. Entonces, lo virtual es real porque genera efectos en la realidad de las personas y porque es un entorno, además, donde las personas también se encuentran, aprenden, se vinculan, desarrollan su subjetividad, su identidad y también se ejercen y padecen violencias. ¿Ves? ¿Alguien iba a decir algo? Eh, Algunos mitos para empezar con esto que decíamos de la virtualidad, que no viene porque si no es porque la virtualidad, hoy lo virtual es la velocidad del impacto, totalmente. Eh, que haya ciertas confusiones que se El sostienen viernes. en relación a la virtualidad y la Sí, realidad. podemos ir más temprano el viernes. Uy, a alguien se le A activó las el 5. micrófono. No, a las 5 podemos, el anterior. Ah, Yo no puedo claro, a ese silenciar. horario. ¿Qué te Bueno, parece? ¿Eh? eh, Bueno, ok, listo. Todo bien. ¿Viste que te conté lo de mi sobrina? ¿Viste? a ver, no sé si ahí está, Cris. Bien, bueno. Decía entonces, esperen que se me fue la pantallita. Estoy compartiendo ahí para ustedes. ¿Ustedes la ven? Sí, ¿no? No sé por qué se me fue. Ahí estoy. Bien, les decía que esta confusión respecto a lo virtual y lo real no es culpa de ustedes, no es que ustedes no saben o que alguien no sepa. En realidad, ya desde la Real Academia Española, las definiciones de virtual y de virtualidad las, las explicaban, estaban, digamos, estaban planteadas en términos de oposición a lo real. Entonces, la Real Academia Española dice que lo virtual es aquello que carece de efectos en lo real,
que se opone a la realidad, que se encuentra en línea. Cuando uno busca realidad virtual, dice que es aquello que se encuentra en línea, que es como una ficción que se crea mediante unas escenas que se crean con sistemas informáticos, pero que no generan efectos en la realidad. Desde acá ya partimos de una oposición que no responde a lo que nosotros encontramos y reconocemos en la realidad, que lo virtual no se opone a lo real, sino que nuestra realidad se desarrolla hoy en día en dos espacios. Un espacio físico y material, como cada uno de nosotros que está en su casa, en su consultorio, en la escuela, y también en entornos digitales. Por ejemplo, que incluso pueden ser simultáneamente, como estamos compartiendo en este momento. Con lo cual, nuestra realidad entonces, lejos de oponerse a la virtualidad, se desarrolla o se despliega en diferentes entornos. Entonces, hoy reconocemos una realidad subjetiva que es la propia de cada persona, de ese punto de vista, ese punto o ese lugar desde el cual cada persona, con sus propias experiencias, conocimientos, deseos, saberes, temores, interpreta aquello que acontece. A eso nos referimos cuando hablamos de subjetividad, de realidad subjetiva, y también reconocemos entonces una realidad física, material, lo que se puede ver y tocar, y una realidad virtual en términos de espacio, ¿sí? De la virtualidad como un espacio en el cual nos podemos encontrar, donde podemos socializar, aprender, explorar, exponernos, correr riesgos y también disfrutar de un montón de oportunidades que nos permite el espacio digital, que nos permite Internet, porque lo que no vamos a hacer es demonizar Internet. Al contrario, lo que nuestro objetivo tiene que ser reconocer las oportunidades que nos brinda y las herramientas que necesitamos para habitar ese espacio digital, como tenemos las herramientas para habitarlos en los espacios físicos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, a ver, uno no les dice a los chicos, bueno, cuando vayas por la calle, anda por esta calle que es totalmente segura. Por acá nunca va a haber un accidente de tránsito, por acá nunca te van a robar. Eso no existe. Uno en lo que trabaja, en lo que trabajamos, es en brindar herramientas y en acompañar a los chicos a que puedan construir y desarrollar herramientas para cuidarse. Y esto lo tenemos que hacer en los entornos físicos y también en los entornos digitales. ¿Dónde viene un poco estas situaciones que parecen sobrepasarnos permanentemente a los adultos, donde está esta idea de que los chicos saben, ¿no? Y entonces nos encontramos con esta definición de Mark Prensky que planteó en 2001 de nativos digitales, a lo mejor lo escucharon porque es un concepto muy conocido, donde lo que dice Prensky es que los chicos, ¿sí? De esta era digital, los niños de esta era digital, son considerados nativos digitales porque nacieron en una época donde la tecnología ya estaba. No como nosotros, que él nos reconoce como inmigrantes digitales porque llegamos después, ¿no? O llegamos a un territorio donde, bueno, a ver de qué se trata esto. Nosotros venimos del manual de instrucciones, venimos del paso a paso, de una lógica del paso a paso, de una lógica descriptiva, mientras que hoy los chicos y las chicas nos representan un desafío enorme en las escuelas al momento de aprender y de que podamos enseñarles y fundamentalmente convocar su atención. ¿Por qué? Porque no manejan una lógica del paso a paso, esa lógica descriptiva, sino que a lo que están acostumbrados, ¿no? Desde el momento en que nacieron, es a esta simultaneidad de estímulos, ¿no? A esta lógica más bien, ay, se me fue la palabra, donde uno va como, bueno, tocando a ver qué pasa acá, a ver qué pasa en este otro lugar, ¿no? Y así como intuitivamente, esa era la palabra que no me salía, tienen una lógica intuitiva contra una lógica más descriptiva que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar ese punto de encuentro,
¿no? Donde los chicos no dejen de lado la posibilidad de reflexionar, de evaluar el paso a paso, lo que antecede, las consecuencias. Nosotros vamos a promover y promovemos hasta, digamos, en cualquier momento de la vida, seguimos promoviendo el pensamiento crítico en todas las acciones que llevan adelante particularmente los niños, niñas y adolescentes. Bien, esta idea de nativos digitales e inmigrantes digitales llevó a que los adultos, a que las personas adultas, de alguna manera, se corrieran o nos corriéramos como sociedad de un lugar fundamental, que es el de la responsabilidad, del cuidado, de la maternidad y la paternidad también vinculada a los entornos digitales. ¿Por qué? Porque empezó como a construirse una idea donde los chicos sabían y los adultos no entienden nada. Desde esta idea que se empezó a instalar, ¿no? Donde los chicos saben y los adultos no, entonces, bueno, ellos saben con el celular, no los podemos cuidar, no los podemos acompañar, los chicos y las chicas fueron quedando solas, solos y solas en Internet, en una etapa, ¿no? De que digamos, por sí misma ya presenta una vulnerabilidad, ¿sí? Acorde a la etapa del desarrollo, a la cual se le sumó una vulnerabilidad que se vio totalmente incrementada a partir de que las personas adultas nos corrimos de la responsabilidad de criar, de acompañar, de proteger, de brindar herramientas de cuidado y los dejamos solos a disposición de numerosas situaciones. Podemos hablar de estafas, podemos hablar de agresiones y los dejamos también solos frente a los agresores sexuales que aprovecharon cada espacio donde pudieron acceder y donde pueden actualmente acceder no a uno, sino a numerosas víctimas potenciales, teniendo como encontrando como resultado después de la pandemia un 150% de incremento de denuncias por grooming, abuso sexual a través de Internet, solamente en Capital Federal. ¿Eso qué significó? Que un 150% más de niños, niñas y adolescentes fueron abusados sexualmente en sus propias casas al lado de sus propias familias. Entonces, hoy tenemos que reconocer que el concepto de nativos e inmigrantes digitales es un mito, ya no funciona porque tenemos que reconocer que por el solo hecho de haber nacido en una era digital, los chicos no saben de tecnología, saben manejar aplicaciones, pero no saben de riesgos, no saben de poder evaluar las consecuencias, no saben de manipulación, no saben de identificar engaños, ¿sí? Y ahí nuestro rol vuelve a ser fundamental, como lo es en los entornos físicos. Entonces ya no hablamos de nativos digitales y de inmigrantes digitales. Estos conceptos ya no van más. Hoy reconocemos la importancia de la alfabetización digital, que es esta que a nosotros nos va a seguir costando siempre un poquito más, que es esto de manejar las aplicaciones, de entender las actualizaciones, ¿no? Que se nos actualiza y decimos, uy, para que se actualizó, no sé dónde está. Y los pibes lo manejan en 5 segundos, ya se dieron cuenta intuitivamente los cambios que hizo una aplicación. Entonces, quizás de manejo de aplicaciones los chicos puedan saber un poquito más que nosotros, pero lo que nos toca y, y nos llama a un lugar que es totalmente irreemplazable, no hay IA que nos pueda reemplazar, es en el lugar de la ciudadanía digital, en construir, ¿no? Lo que tiene que ver con las herramientas de cuidado, la empatía, los valores, los derechos en Internet de niños, niñas y adolescentes. Y cada una de las medidas de prevención, de cuidado, de detección, de pedido de ayuda en caso de riesgos. Y para eso entonces necesitamos entender que
tenemos por un lado la alfabetización digital, por el otro la ciudadanía digital, y que en estos dos conceptos, que parecen muy teóricos, tenemos que encontrarnos en la práctica cotidiana con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, porque solamente desde esa presencia vamos a poder proteger a los chicos y a las chicas. Protegerlos intentando una prevención primaria antes de que una situación desfavorable ocurra, o desde una prevención secundaria, interviniendo lo antes posible para reducir el impacto que esa violencia o esa situación podría tener en ese niño, niña o adolescente víctima. Creo que entró un mensaje. A ver, espérenme. Yo le digo a mis estudiantes que los adultos son coequiper en la experiencia digital. Me encantó. No sé tu nombre, pero me parece fantástico. Es eso. Es entender nuestro rol fundamental e irreemplazable, a ver, frente a los cuidados en los entornos digitales. No sé por qué se me va la pantallita, pero ya voy, ¿eh? No, a ver si logro. Ahí está. Bien. Seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? Porque estoy hablando un montón. Cualquier cosa, si alguien se duerme, me avisa y activamos con otra cosa. Empatía. Bueno, gracias. Empatía. Me gustó esto. Empatía y los zapatos del otro. Y sigo con algunos mitos. Vengo trabajando en el concepto de empatía porque cada vez que le pregunto a alguien qué es la empatía, me dicen ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Y entonces les voy a contar algo y va a sonar horrible, pero lo digo así a propósito. Yo digo que la empatía, o sea, yo digo, vemos que la empatía, entendida así, termina siendo un concepto totalmente egocéntrico. ¿Por qué? Porque entendida la empatía como se entiende comúnmente, suena así. Es que yo me ponga en el lugar del otro, que yo piense cómo me sentiría yo en esa situación, que yo evalúe si esa situación es grave, que yo vea qué haría y también yo tendría que ver qué necesitaría yo si me pongo en el lugar del otro. Qué linda la empatía en términos de yo. Pero si queremos pensar la empatía para poder mirar al otro, para poder alojar al otro, para poder pensar en el otro, entonces tengo que correrme del centro de la escena, tengo que correrme de ese lugar egocéntrico, ¿sí? En el que el adultocentrismo y el egocentrismo siempre tiran, ¿no? Y entonces poder entender la empatía o pensar la empatía desde poder mirar al otro, escuchar qué le está pasando, cómo se está sintiendo, independientemente de si para mí es una pavada lo que le pasa, porque las experiencias son subjetivas, las vivencias son subjetivas, y a lo mejor lo que a mí me parece poco significativo, para ese niño que el amigo le dijo que nunca más lo iba a invitar a jugar a su casa, que nunca más le iba a prestar el juguete. Quizás para ese niño, esa frase del amigo es algo que duele, aunque para mí, que ya sé que son cosas de chicos, entonces tenemos que empezar a pensar la empatía a partir del otro, de poder pensar qué le está pasando al otro, qué está sintiendo el otro y qué puede estar necesitando el otro. ¿Sí? Desde ese lugar entonces, pensando y alojando al otro y pensando con el otro, entonces sí voy a poder ofrecer algunos recursos que a mí se me ocurran o con los que yo cuente o que a mí me parezcan importantes, pero entonces va a ser en una construcción con el otro y no porque yo me puse en el lugar del otro y porque yo me fijo cómo me sentiría yo en su lugar y si a mí me gustaría que me hicieran lo mismo que... No, no, no es pensar en mí. La empatía tiene que dejar de ser ponerme en los zapatos del otro y tiene que empezar a ser mirar al otro, escuchar al otro para poder ayudarlo. Otro de los mitos
que necesitamos conocer fundamentalmente la empatía y el consentimiento para poder pensar en lo que sucede en las situaciones de violencia digital. Cuando uno pregunta qué es el consentimiento, rápidamente te dicen decir que sí, estar de acuerdo con algo, permitir, dar un permiso. Bien, eso es parte, pero no es suficiente. ONU Mujeres describe 5 aspectos del consentimiento. Dice que tiene que ser explícito, ¿sí? Que tiene que ser dicho, ¿sí? Explícitamente. Debe ser informado, es decir, que la persona que va a consentir tiene que conocer la situación que va a consentir y comprenderla. El consentimiento, además, tiene que ser dado libremente, y cuidado con este. Dado libremente significa que no puede haber amenazas, chantajes, coacción, manipulación, engaño, que la persona no puede estar dormida. Si se quedó a dormir y se despertó con el amigo encima de... no dio consentimiento por haberse quedado a dormir. Y si estaba dormida, no prestó consentimiento. Y les voy a poner otro ejemplo para que lo tomen también más allá de la virtualidad. En una relación sexual consentida, la quita del preservativo sin consentimiento de la otra parte constituye un abuso sexual, aun cuando sea una relación de pareja, una relación consentida, la relación sexual haya sido consentida. Pero si alguien se quita el preservativo sin consentimiento de la otra persona, está privando a la otra persona de decidir libremente sobre su propia sexualidad. Cuando nos encontramos entonces frente a una situación donde alguien no puede elegir, no puede decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, estamos ante una situación de abuso sexual, aún en relaciones sexuales consentidas. El consentimiento, además, cuarto ítem, es reversible, es decir, que si alguien dijo que sí antes, ahora dice que no, y ese no es igual de válido que el sí anterior y tiene que ser igualmente respetado. No es una histérica, no es un maricón, es una persona con derecho a decidir. Y si antes dijo que sí y ahora dijo que no, es no. Y por último, no menos importante, y yo siempre digo que es el que más se vincula a los entornos digitales, es la característica de específico. El consentimiento es específico. ¿Qué quiere decir? Que se da concretamente, específicamente para una situación. Y haber dado consentimiento, haber consentido determinada situación, no habilita a que luego sucedan otras cosas sin el permiso de la persona. Para ejemplos vinculados a lo digital, tenemos una práctica muy conocida entre los adolescentes que se llama sexting, que tiene que ver con el intercambio o el envío consentido de contenidos íntimos. Hoy decíamos que la virtualidad atraviesa cada uno de los aspectos de nuestra vida y también de los niños, las niñas y adolescentes. La sexualidad no queda por fuera de la vida, con lo cual lo podamos entender, nos guste o no nos guste, esto está sucediendo. Y si nos dedicamos a luchar contra eso, lo único que vamos a generar es que los chicos no nos escuchen y por otro lado, cuando tengan un problema, no recurren a nosotros en busca de ayuda. Entonces, tenemos que entender que los vínculos sexoafectivos también están atravesados por la tecnología hoy. El sexting es una forma más de ejercer libremente la sexualidad y este es un derecho que tenemos todas las personas. Cada uno elige si lo practica o no, qué derechos ejerce y cuáles no. Lo que no se puede es negar, ¿sí?, la existencia de este derecho, ni negar la existencia de una práctica que hoy es común entre los adolescentes. Entonces, que un chico o una chica le haya enviado fotos íntimas al que le gustaba o al novio o a la novia, significa que da su consentimiento para que ese chico, esa chica, la novia o el novio vea su foto desnudo, su foto desnuda, su foto de su intimidad. El consentimiento está dado específicamente
para que esa persona vea la foto. Cuando esa persona que recibió la foto decide libremente difundir ese contenido sin consentimiento de quien le envió, nuevamente está impidiendo que la persona decida libremente sobre su sexualidad y por lo tanto está teniendo una actitud violenta en relación a lo sexual. Por lo tanto, estamos ante una situación de abuso sexual a través de medios digitales, porque impide a la persona poder decidir libremente sobre su propia sexualidad. El último de los mitos que resulta fundamental aclarar es el que tiene que ver con la ESI, porque si hay una herramienta privilegiada de prevención de los riesgos y las violencias en entornos digitales, es la ESI con perspectiva digital. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que, para empezar, la ESI es un derecho que garantiza además otros derechos. La educación sexual integral abarca cada uno de los aspectos de la vida de una persona, el aspecto afectivo, el aspecto de los derechos, como decía antes, el aspecto de la diversidad, el aspecto de la perspectiva de género, por supuesto, y también lo que tiene que ver con la salud, el cuidado del cuerpo y la salud. La ESI no es una ideología de género. El concepto de ideología surge después de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral para desacreditar la ESI y en algún punto, por un lado, quienes adhirieron a esto, puede ser que, bueno, todavía tuvieran cierta desinformación. Bueno, la información y los conceptos los fuimos construyendo y los seguimos construyendo, pero muchos que se aferraron a sostener que la ESI era una ideología de género que se quería imponer a los chicos, lo que quisieron tapar fue lo que salió y sigue saliendo a la luz cada vez más a partir de la educación sexual integral. Los abusos sexuales intrafamiliares, las violencias intrafamiliares y por fuera de las familias, y todas las situaciones de vulneración de derechos que la ESI visibiliza, empodera y ofrece como espacios para que los chicos primero puedan prevenirlo y segundo puedan pedir ayuda. Seguimos entonces. La virtualidad es un entorno, decíamos antes, donde los chicos y las chicas y también las personas adultas expresan sus ideas y sus emociones, socializan, construyen su identidad, comparten entretenimiento, estudian, investigan, exploran su sexualidad y cuidado, porque en la medida que se sigue sosteniendo que la ESI no, o que la ESI hay que dibujarla y hablar de educación para el amor, porque las cuestiones religiosas, no nos confundamos, la ESI no va en contra de la religión. La ESI brinda información científicamente validada para que chicos y chicas puedan tomar decisiones críticas y conscientes sobre su propia vida y sobre su propia sexualidad en particular. En la medida que les negamos a los chicos la información, cada vez encuentran más respuestas que no damos nosotros. ¿Dónde? En la pornografía, que se impone como una ficción. En realidad se impone como una realidad siendo una ficción y les hace creer a los chicos que esa es la realidad y que eso es lo que se espera de ellos. Como decía antes, imprimiendo exigencias sobre los varones y cosificando nuevamente a las mujeres. ¿Sí? Entonces tenemos pibes de 17, 18 años que toman Viagra para sostener la erección durante tiempos más prolongados. Entonces tenemos otra vez la reaparición de la sífilis, porque entonces ahora lo que se promueve es el sexo sin cuidado, sin protección, a pelo, a peluche, dicen las canciones de moda. Bien, la virtualidad también es un espacio que brinda referencias, modelos a seguir. Digo, tenemos un montón de influencers, tenemos un montón de buenas prácticas que se transmiten a través de Internet y muchas otras que no. Por ejemplo, las vinculadas al cuerpo,
¿no? A la imagen, al cuerpo y a la imagen corporal que se va construyendo cada chico y cada chica a partir de esos contenidos que encuentra en internet y también de esos modelos que se imponen como, bueno, como influencers, ¿no? Bien, en los entornos digitales entonces, a partir de todo esto, también se construye subjetividad, se ejercen y se padecen violencias. Bien, espérenme que tengo, ya voy, a ver si puedo ocultar, ahí está. Bien, la virtualidad entonces decíamos al principio, la tenemos que entender. Primero que lo virtual es real porque es un espacio y un medio. La violencia, quien la ejerce, quien la padece y sus consecuencias son reales. Esta violencia impacta en la realidad física y psicológica de las víctimas. ¿Dejó de compartir o se me fue sola la pantalla? Bueno, de paso leo el Está comentario. la, Está ¿Está? Se me sí, la estamos desapareció. viendo. Sí, Bien, sí. el problema de de los algoritmos que los exponen involuntariamente, exactamente. Entonces hoy muchos de los contenidos a los que acceden los chicos es a veces porque buscan, a veces porque alguien les comparte, a veces es porque tocaron sin querer, porque aparecen los, ¿no? Como los zócalos luminosos, brillantes, atractivos. Entonces los chicos entran y a partir de este interés que detecta el algoritmo, lo que hace es empezar a enviar contenido relacionado. Y acá tenemos la gravedad de esta situación. Ustedes piensen que el algoritmo lo que busca, y tenemos otro de los riesgos que no escribí, el chatbot, la guía como amigo. Ojo, porque digo, nuestros pacientes consultan al chat muchas veces. Los adolescentes, yo los llevé al aula a propósito, llevé una nota muy interesante de Nicolás Oviglio que habla sobre estos temas y el 99% de los chicos contó cómo se vinculaba con la guía, que la tomaba como amigo. Estuvo buenísimo porque pudimos leer sobre los riesgos y demás. Mi mejor amigo, esperen que dejo de compartir porque... O dejó solo de... ¿No está compartiendo ahora o sí? Qué cosa rara, no sé qué me da. Bueno, Sí, está Sí, te estás compartiendo. compartiendo. estoy compartiendo. Bueno, eh, y otra cosa, esto iba a decir, eh, cuidado, porque el algoritmo funciona al modo de vidriera. El algoritmo lo que quiere es que vos ingreses una vez y vuelvas, o al revés, ingreses una vez y sigas, y sigas, y sigas ahí sin poder salir. ¿Qué es lo que pasa con las apuestas virtuales? Que siempre te proponen un bono más, un premio en el próximo. Bueno, con la pornografía sucede lo mismo. Si el algoritmo mandara siempre lo mismo, perdería la gracia, perdería el interés de los chicos. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de hablar con alguien que consuma pornografía, pregúntenle cuánto tiempo tardó la IA, el algoritmo, en enviarle la mal llamada pornografía infantil. Sabemos que no, la pornografía en sí es digamos, es un trabajo donde los actores, decía antes, bueno, firman un contrato, reciben un pago, saben lo que están haciendo. La pornografía no es infantil. Son abusos sexuales filmados, comercializados. Estamos hablando de explotación sexual, de abuso sexual contra infancias y adolescencias, contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, pregúntenles si pueden a quien consuma pornografía, cuánto tardó el algoritmo en mandarles contenidos relacionados con niños, con animales y con otros varios. Es terrible cómo los chicos acceden y cómo marca esto incluso a los jóvenes, porque empiezan a sentir culpa por haber visto esos contenidos, porque el contenido no deja de generarles excitación, pero a la vez les genera culpa, les genera asco, les genera mucho dolor por lo que están viendo, y entonces la culpa que esto les genera deja secuelas que llevan muchos años. Primero detectar de dónde vienen y luego trabajarlas.
Sigo avanzando. Eh, la violencia digital impacta en la realidad física de las personas, no solo psicológica, porque el temor a ser reconocido, la sensación de estar siendo observado y desnudado en forma permanente, el temor a ser, no solo a que lo estén viendo y demás, sino a irse a otro lado y que lo vuelvan a reconocer, está y queda en forma permanente. La culpa, el miedo, la vergüenza, queda en forma permanente. Las consecuencias de la violencia digital generan un impacto psíquico que opera a corto, mediano y largo plazo, genera daño, impacta en la subjetividad de las personas. Y les quiero poner un ejemplo. Cuando cuando una nena, en general, digo, otra vez, la violencia en los entornos digitales vuelve a ser una reproducción de la violencia que se vive en entornos físicos. Por lo tanto, el mayor porcentaje de víctimas de violencia digital vuelven a ser niñas, adolescentes y mujeres. Lo que siente una chica a quien le difundieron, no se difundió, porque alguien a veces se escucha decir, se difundió una foto de... No, no, no se difundió, no es magia. Hubo alguien que decidió difundir ese contenido, que decidió compartirlo, y de la difusión a la viralización hay un paso en el cual un montón de personas decidieron seguir compartiéndolo y haciendo masiva esa visualización del contenido. Lo que siente la persona a quien le difunden una foto es que una y otra vez cientos, miles, millones de personas la vuelven a desnudar simultáneamente sin su consentimiento. Lo que siente es que a donde va está desnuda, que la están desnudando permanentemente sin su consentimiento. Se siente expuesta, se siente avergonzada por haber ejercido un derecho que era a compartir su intimidad con alguien en quien confió. Olimpia Coral Meló, impulsora de la ley Olimpia, activista mexicana y sobreviviente de violencia digital luego de varios intentos de suicidio, cuenta que quien la salvó fue su mamá. Porque el día que su mamá, después de que ella quiso hacer la denuncia, que del fiscal le expuso y le hizo mostrar el video que le habían difundido frente a un montón de policías, que la mandó a su casa a aprender a cuidarse, porque eso que le había pasado a ella no estaba ni en el Código Civil ni en el Código Penal, y la mandó a que la madre la eduque mejor. Luego de eso, y de su último intento de suicidio, cuando la mamá de Olimpia Coral recibe el video, lo mira y, bueno, Olimpia lo cuenta, si ustedes tienen la posibilidad de escucharla o de ver alguna de bueno, de sus relatos, es realmente conmovedor, pero muy inspirador también. Olimpia cuenta que ella estaba angustiada, llorando, desesperada, no quería que, tironeando con su mamá, que no quería que viera el video y demás, y la mamá la miró y le preguntó, hija, decime la verdad, ¿vos querías que este video se difundiera? Olimpia le dijo, no, mamá, te juro que no. Y le volvió a preguntar, pero decime la verdad, ¿vos querías que este video lo viera todo el mundo? No, mamá, te juro que no, yo se lo mandé y yo... No, bueno, le dijo que en realidad había confiado en esa... Entonces le dijo, entonces levántate, secate las lágrimas y fueron al comedor donde estaba toda su familia reunida porque casualmente el video le llegó a la familia el día que estaban en una reunión familiar. Y lo que hizo la mamá de Olimpia fue decirles que lo que había hecho su hija no tenía nada que generara vergüenza, que no había hecho más que lo mismo que hacían todos los que estaban ahí presentes, que era tener relaciones sexuales, ¿sí? Y tener intimidad con una persona en la que confiaban, solo que ella había confiado en la persona equivocada y que por haber confiado en la persona equivocada no la podían juzgar, porque la sexualidad la ejercían todos los que estaban presentes ahí, igual que su hija. Con eso, Olimpia siempre cuenta que
la mamá la abrazó, le dijo que luchara, que siguiera luchando, que ella no había hecho nada malo y que ella la iba a apoyar y que esas palabras de su mamá le salvaron la vida. Esto no fue lo que le pasó a Emma Bondaruk. Emma Bondaruk fue una nena de 15 años que en agosto del 2024, luego de que en la semana hubiera ido con un pibito del colegio, que el chico tenía 14 años, ella 15, tuvieron relaciones, se grabaron y un viernes de agosto del 2024 la llaman a Laura Sánchez, mamá de Emma Bondaruk, del colegio, para decirle que por favor vaya a buscar a su hija porque, bueno, estaba angustiada. Laura cuenta que fue al colegio, no sabía ni qué pasaba y cuando llegó la secretaria le dijo, mira mamá, se difundió un video de Emma, Emma está muy angustiada, eh, nosotros no podemos hacer nada, pero el director dijo que queda a disposición. Laura, sin entender mucho qué era esto de la virtualidad, se fue a su casa, la acompañó a Emma, habló de otras cosas, quiso como distraerla de esa situación de angustia que estaba atravesando. Se puso a cocinar y bueno, pensó que la cena no era el mejor momento para hablar sobre un tema difícil, donde Laura lo que pensaba es, bueno, mi hija como le dio vergüenza esta situación, bueno, entonces decidió hablar al día siguiente. A la mañana siguiente cuenta Laura que fue a la habitación de Emma a hablar con ella, pero en realidad Laura estaba enojada y no por el video. Laura estaba enojada porque Emma había llevado a alguien que no conocían a la casa cuando no había nadie. Entonces Laura cuenta que la retó y le dijo, ¿cómo vas a traer a alguien que no conoces a casa? Siempre te digo que hay que tener cuidado, mira si te matan. Laura, el clima estaba como tenso porque obviamente Laura la estaba retando por una cosa y Emma estaba totalmente atravesada por otra cosa a la cual no le podía poner palabras. Laura se fue a comprar, tardó media hora, estaba la señora que limpiaba, que ayudaba con la limpieza en su casa. Laura dice que le compró el yogur que le gustaba a Emma para, bueno, para distender un poquito el clima, pero cuando volvió, Emma se había suicidado. Y yo digo que Emma fue empujada al suicidio porque socialmente la sociedad en realidad no pudo acompañarla en su dolor, no pudo entender que la violencia es violencia más allá del medio a través del cual se ejerza, que es violencia sexual y que la virtualidad no es adentro ni afuera de la escuela. La virtualidad está presente en cada lugar que hay un chico o una chica que está sufriendo violencia digital o que no está sufriendo, que es algo positivo también. Pero la virtualidad o la violencia digital no está dentro ni afuera de la escuela, está en cada lugar que está el chico o la chica que sufre, aun cuando no tenga el celular. Porque antes le decía, bueno, si te mandan cosas que no te gustan, lo apagás y listo, cerrás la aplicación y listo. Sí, pero no te queda voz en tu celular. Son todos esos cientos, miles y millones de personas que ven, que opinan, que interactúan con el contenido, que ejercen y reproducen una y otra vez la violencia a través de medios digitales. Espérenme que... Bien, entre las violencias digitales tenemos los memes, los scratchos, que son estas fotos que se sacan como en momentos eh, como que uno sale muy mal y lo comparten y todos se ríen, que puede ser una situación de una vez o puede ser un hostigamiento que se empieza a volver sistemático. Cyberflashing, no sé si lo escucharon, que tiene que ver con el recibir fotos en general, de un miembro masculino, de los genitales masculinos. Cuando se le pregunta a las chicas, en general la mayoría recibió este tipo de fotos. Y a lo mejor si lo preguntamos acá, también, de personas desconocidas.
la violencia de género, el ciberbullying, que puede ser una agresión explícita, o también esta cultura de la cancelación, anular a la persona, hacer de cuenta que no existe, empezar a pedir que dejen de seguirla, que nadie interactúe, que no le inviten a nada, que no le incluyan en los grupos. Eso también es ciberbullying, es violencia a través de medios digitales. El cibercontrol, de lo que poco se habla, tengo uno de los capítulos de los que participé en el libro Violencias se escribe en plural, donde justamente desarrollo lo que tiene que ver con el cibercontrol, una modalidad vincular en las relaciones de pareja totalmente naturalizada, ¿sí? Pero que en realidad lo que hace es reproducir estos mitos del amor romántico en los entornos digitales, donde el control aparece disfrazado de cariño, de preocupación, de cuidado. Bien, decíamos recién la difusión de imágenes sin consentimiento. Ahora ya sabemos que tenemos que agregar la creación de contenidos íntimos con inteligencia artificial y la posterior difusión o comercialización, la pornografía y el grooming, entre otros. Acá decíamos que faltaban también las apuestas virtuales. Bien, el sexting, decíamos hace un ratito, que es una práctica consentida, no es un delito, excepto que luego de que alguien practique sexting, deje de ser sexting y se convierta en la difusión de imágenes sin consentimiento. Si hablamos de víctimas mayores de edad, tenemos desde octubre del 2023 la Ley Olimpia incorporada a la Ley 26485 de prevención de la violencia de género, ¿sí? Y erradicación de la violencia por motivos de género. Desde desde octubre del 2023 se incorporó a la ley que ya teníamos la violencia digital como una forma más de violencia contra las mujeres. Si estamos hablando de chicos y chicas, particularmente en los entornos escolares, ¿sí? Tenemos en Capital Federal el protocolo de actuación ante situaciones de violencia digital o violencia a través de medios digitales. Actualmente está todavía presentado como proyecto de ley el proyecto de ley EMA, que busca la capacitación obligatoria para las instituciones educativas en materia de violencia digital, y en forma reciente, durante julio, Santa Fe fue la primera provincia en haber aprobado la ley EMA. Algo que yo ahora no les traje, pero después lo podemos compartir. Ante la difusión de imágenes sin consentimiento de personas adultas, existe un link al que se puede mandar el aviso para denunciar y hacer que a nivel internacional esa foto se detecte y se pueda borrar de la circulación. Ojo, hablamos de páginas habilitadas. Si alguien lo tiene en un mail y Google no lo detecta, si alguien lo tiene descargado en su dispositivo, contra eso no, todavía no se llegó, pero sí se está circulando en redes sociales, por ejemplo. Y si la foto que se difundió, que difundieron, es de un menor de edad, entonces hay otro link de una ONG de Estados Unidos que se llama NSMEC, que justamente lo que hace es, o sea, uno tiene que subirle la imagen para que desde ese link la puedan detectar, buscarla, ¿sí? A nivel internacional, y bajarla cada vez que esa foto aparezca. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento representa violencia psicológica, porque justamente lo que hace es generar humillación, manipulación, engaño, culpa, temor, vergüenza en la víctima. Genera un impacto a nivel físico. La violencia digital es violencia física, en tanto que afecta los comportamientos, los vínculos y los encuentros con las otras personas. Empiezan a limitarse los espacios a los que la persona va, empieza a sentir inseguridad en cada espacio que circula. Y finalmente, como decíamos antes, es violencia sexual, en tanto que hay ausencia de consentimiento, y reconocemos entonces que aún a través de medios digitales podemos encontrarnos con situaciones de abuso sexual, toda vez que exista imposibilidad de decidir libremente sobre la propia sexualidad de una persona.
La violencia digital entonces tiene consecuencias en cada una de las áreas de la vida de una persona, entre ellas también el riesgo de suicidio. Y acá hago un paréntesis importante, que es una también uno de los temas o de las citas de, del libro, eh, bueno, no me acuerdo el nombre completo, el libro de prevención del suicidio, compilado por la licenciada Macarena Cao Gené de la editorial Raíces, donde en el abordaje de la violencia digital como factor de riesgo de suicidio, lo que fui planteando y desarrollando es en la línea de poder mostrar que quien sufre y piensa en autolesionarse, en suicidarse o efectivamente se suicida, en realidad, en la mayoría de los casos, no busca dejar de vivir, sino que lo que busca es dejar de sufrir. Y si ustedes lo hablan en sus consultorios y si lo hablan con los chicos y abren a hablar de suicidio en las aulas, no se trata entonces de promover que los chicos tengan información para ir y autolesionarse. Lejos de eso, se trata de trabajar desde la prevención, poniendo palabras ahí donde hay un dolor silenciado, donde hay un chico o una chica que está solo con su dolor, que no puede contarlo, que no puede pedir ayuda y que además siente que nadie lo va a poder ni entender ni ayudar. Ponerle palabras al dolor alivia, decirles que no están solos, brindarles herramientas para detectar indicadores de alarma, para que puedan no quedarse con ese secreto, porque muchas veces los chicos lo que hacen es decirle a un amigo, te lo cuento a vos, pero por favor no se lo cuentes a nadie, porque nadie lo sabe y solamente confío en vos. Y los chicos que son pares y no tienen herramientas para acompañar una ideación o un pensamiento suicida, ¿sí? O una situación de autolesión, no saben si contarlo para pedir ayuda y traicionar la confianza de su amigo o no decir nada y creer que de esa manera lo están cuidando porque pueden confiar en ellos. Yo siempre lo que les digo en las aulas es, ustedes lo que tienen que saber es que no pueden resolverle ese dolor y que no contarlo es dejar a ese amigo solo con su dolor y en riesgo. Siempre que haya un riesgo o una sospecha, pidan ayuda. Nosotros en las escuelas, en los consultorios, sabemos cómo ayudarlos. Después iremos viendo cuáles son las herramientas, las estrategias. No es que hay una fórmula mágica, me encantaría tener esa receta, pero eso lo hablamos entre nosotros y lo pensamos conjuntamente como profesionales. Bien, como herramientas para trabajar y prevenir la violencia digital, por supuesto, tenemos que pensar la ESI con perspectiva digital, entendiendo que cada uno de los ejes que plantea la ESI están presentes también en los entornos digitales y no pueden quedar afuera. Para eso contamos hoy con la guía EMA, desarrollada por Laura Sánchez, mamá de Emma Bondaruc, Faro Digital y, bueno, Gentic y otras instituciones, por supuesto encabezado por la diputada Mónica Macha, que es pionera en, en la presentación en el trabajo con proyectos vinculados a la violencia digital, entre ellos la Ley Olimpia. Y desde diciembre del año pasado contamos con la guía de Amnistía Internacional Argentina, en la que tuve el honor de ser invitada a participar, que está dirigida a las familias. Ambas guías son tanto para las escuelas como para las familias, solo que uno te pone el foco más en la institución educativa y otro más en las familias. Lo lindo y lo interesante de la guía de Amnistía Internacional es que también abordamos no solo qué pasa si tu hijo o tu hija es víctima, sino también cuando tu hijo o tu hija es quien ejerce la agresión. No hablamos de víctimas y victimarios cuando hablamos de chicos en pleno desarrollo de su subjetividad, construcción de identidad, pero sí hablamos de una persona que sufre y una persona que agrede. Entonces, a veces nos confiamos de que a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros alumnos no les está pasando eso, pero a lo mejor estamos omitiendo la parte de ver si no están siendo parte entonces de la agresión. Bueno,
¿Qué nos queda como herramientas de cuidado para poder acompañar a las infancias y adolescencias también en los entornos digitales? Como familias y comunidad, información clara, información precisa, eh, poder cuestionar estos mitos, porque el mandato, ¿no? Es fácil decir, bueno, la familia tienen que dialogar en casa, porque claro, ¿cómo no le va a pasar esto si lo dejan solo, si no hablan? Es muy fácil culpar a la familia de las situaciones que atraviesan los chicos. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente las familias tienen información clara y precisa para poder comprender el impacto de la violencia digital, para poder comprender que no son nativos digitales y inmigrantes digitales? ¿Tienen la información y las herramientas para reconocerse en este rol fundamental de construcción de esa ciudadanía digital? Como docentes, o mejor dicho, como comunidad educativa, como profesionales, tenemos una responsabilidad enorme ahí. Nosotros de capacitarnos y luego de brindarles herramientas a las familias para que puedan acompañar a las infancias y adolescencias y a los chicos y a las chicas para que puedan desarrollar competencias digitales de prevención. Entonces, desde la escuela vamos a trabajar desde la ESI con perspectiva digital. Estos son algunos de los libros en los que fui escribiendo diferentes capítulos vinculados a la violencia digital, a la difusión de imágenes sin consentimiento, a las secuelas de la violencia digital sufrida durante la adolescencia, bueno, a la violencia digital como factor de riesgo de suicidio, al impacto de la exposición a las pantallas desde los primeros años de vida, embarazo en relación con el consumo de pornografía, bueno, y el informe Grooming publicado en el año 2022 con herramientas concretas para comprender, no solo conocer el concepto de grooming, sino comprender la complejidad de esta violencia sexual sufrida por tantos niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Bien, con esto cierro la presentación, los y las invito a seguir charlando, por supuesto, a través de Instagram, sole.fuster. Y bueno, y me encantaría ahora sí dejar el espacio, este ratito para poder charlar. Casi me estaba quedando sin batería y para que sean ustedes ahora sí los Bueno, protagonistas antes, de esta antes construcción. Gracias. Antes de cerrar la grabación y dar espacio al intercambio, bueno, queríamos agradecerte, Soledad, por ayudarnos a seguir construyendo ciudadanía digital, que ese es el proyecto que tenemos este año en la comisión. Así que muchísimas gracias, por Bueno. tu tiempo hoy, ¿sí? Voy a dejar de grabar y continuamos. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el proyecto tan importante. Gracias.